En primer semestre salíamos de clase en el O, yo estudié en los Andes, salíamos de clase en el O, que es un edificio en la Universidad de los Andes, y cuando salí, yo fui la primera que salió a abrir la puerta. Hoy en Seneca Divulga tenemos a Marcela Eslava, profesora y decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, quien nos contará cómo la pandemia ha causado un aumento desproporcionado en el desempleo de las mujeres en Colombia y el mundo y cuáles son las causas de esto. Muchísimas gracias, Marcela, por participar en Seneca Divulga. No, Carlos, mil gracias por la invitación. Bueno, yo te cuento que seguramente has oído que el desempleo se ha trepado de manera escandalosa durante la época del COVID, que es una cosa que a todos nos preocupa. Pero una de las grandes preocupaciones es que las afectaciones de empleo le han dado más duro a las mujeres. En esencia, muchas más mujeres que trabajaban antes de la crisis dejaron de trabajar. Y eso ha venido de dos fuentes. Unas que trabajaban, perdieron su empleo, quieren trabajar y no encuentran puesto. Esas se llaman mujeres desempleadas. Pero hay otro pedazo que es más complicado todavía, y es que muchas mujeres trabajaban y hoy en día dicen: yo ya no quiero trabajar. Dejaron de percibir unos ingresos, pero están lo que nosotros llamamos fuera de la fuerza laboral, ni siquiera están buscando puesto. Eso ha generado una grandísima preocupación porque efectivamente lo que quiere decir es que muchas familias se quedaron sin una fuente importante de ingresos, y además porque desde el punto de vista de la igualdad de género, que preocupa mucho en el mundo actual, pues es un retroceso. Quiere decir que muchas mujeres decidieron dejar de hacer algo que las empoderaba en sus familias, por ejemplo, y volver a tomar un rol mucho más pasivo. Entonces, al final, muchos nos hemos estado preguntando qué está pasando, y en la Facultad de Economía con varios colegas nos dedicamos a tratar de mirar qué podía hacer, y en esencia había como dos posibilidades como muy obvias. Una, que lo que pasaba era que los sectores que fueron más golpeados en la crisis, por ejemplo los restaurantes, los hoteles, ese tipo de cosas, empleaban más mujeres, y entonces al verse más golpeados esos sectores, más mujeres se quedaron sin puesto. Y otra, más escondida, más sorprendente y de pronto más preocupante, era que de pronto las mujeres pudieran estar dejando de trabajar porque para tomar un rol más activo en su casa, en esencia como consecuencia del hecho de que los niños ahora tienen que estar en el colegio más desde la casa. Esas eran como dos posibilidades. Y entonces nos lanzamos a ver con los datos en términos de la magnitud del suceso, de qué tanto de los números de mujeres que dejaron de trabajar se explicaban por una hipótesis y por otra. Y en esencia lo que encontramos es que las dos cosas operan. Muchas de las mujeres que perdieron su empleo lo perdieron porque estaban en unos sectores que no se han recuperado y que además va a ser muy difícil recuperar. Pero también resultó ser el caso que muchas de ellas dejaron de trabajar justamente para salirse de la fuerza laboral, y lo hicieron porque decidieron tomar el rol más activo de cuidado de los niños en la casa. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos, por ejemplo, porque es muy distinto el patrón de pérdida de empleo o de mantenimiento del empleo entre mujeres que tienen hijos y las que no, entre mujeres que tienen hijos y tienen a alguien más en la casa que puede irse a trabajar y las que no. Eso genera entonces evidencia de que efectivamente las mujeres están teniendo o decidiendo más bien asumir ese papel mucho más activo, y tiene unas implicaciones muy importantes. Quiere decir que la recuperación del empleo femenino sí va a pasar porque en general el empleo se recupere y la actividad económica crezca, los restaurantes y los hoteles vuelvan a surgir, pero también quiere decir que el empleo femenino y en particular la participación de las mujeres en la fuerza laboral no se va a recuperar hasta tanto los niños no vuelvan a la presencialidad. Y eso también hemos visto, quiere decir no solo que los colegios reabran, sino que las familias y las mismas mujeres vean un panorama que les dé tranquilidad de que el regreso a las aulas de sus hijos es seguro. ¿Esa asimetría en las labores de la casa se verá en otros países también? Imagínate que sí, así estamos viéndolo. Pero en cualquier caso, esta pandemia ha desnudado el hecho de que esa diferencia entre roles, que seguramente se debe en buena parte a patrones culturales, por ejemplo machistas, como en Latinoamérica, pero también no solo se debe a eso, sino que parecería ser el caso que en alguna medida responde a que las mujeres, aún en países donde la cultura no las obliga o no las lleva, digamos, hacia esa idea, tienen una mayor preferencia por decir: no, ¿sabe qué? Yo me encargo, yo prefiero que mi hijo, si va a estar en la casa, esté acompañado por mí. ¿Cómo sabemos eso? Porque, por ejemplo, los países paradigmáticos de la igualdad de género desde el punto de vista de la cultura, que son los países escandinavos, también ven una mayor probabilidad de la mujer en casa. Ahora,
En muchos de esos países la cosa no es tan grave porque trabajar desde la casa no es tan complicado. Las actividades económicas son más sofisticadas, se hacen más teletrabajando, las mujeres están menos en actividades que requieran su presencia física o en actividades informales. En Colombia, mucho de lo que nos está pasando, como es el caso en el resto de América Latina y como es el caso en mucho de Asia, es que tenemos también la característica de que toda nuestra fuerza, de que una muy importante fracción de nuestra fuerza laboral está metida en actividades que requieren su presencia física. Si usted tiene un puesto en la calle, por ejemplo, pues ahí tiene que ir, eso no hay manera de hacerlo por internet. Y eso también hace que estos fenómenos que, como en respuesta a tu pregunta, se ven en todo el mundo, pero efectivamente se vean de manera más marcada en países como los nuestros, tanto por el aspecto cultural, más machista, como por el aspecto del tipo de actividades económicas que desarrollamos. ¿De dónde eres? Bogotá. Un profesor que te marcó en tu vida y por qué. Edgar Obonaga, profesor de matemáticas del Instituto Pedagógico Nacional donde yo estudié el colegio. ¿Por qué? Porque era un científico fascinante con una visión súper integral del conocimiento. ¿Alguna vez te has perdido, si físicamente en un sitio como completamente perdida, donde no sabes dónde estás? En Aviñón, en un carro, nos metimos en la ciudad vieja, quedamos atrapados, no pasaba el carro y tratando de salir, bueno, logramos salir de ahí con el carro medio ciudad tratando de avisarnos cómo. Cuando dimos la vuelta estábamos en el mismo punto. ¿Alguna primiparada que recuerdes cuando estabas en la universidad? En primer semestre salíamos de clase en el O, yo estudié en los Andes, salíamos de clase en el O, que es un edificio en la Universidad de los Andes, y cuando salí, yo fui la primera que salió a abrir la puerta y había al frente mío dos muchachos saludándose de mano y de pronto empezó a mirar y lo que había era una fila de muchachos saludándose de mano haciéndonos el chiste para no dejarnos salir, pero en mi despiste no, pues como no me di cuenta, pasé por encima de ellos y se quedaron viendo un chispero, pero no fue de viva sino de despistada. ¿La materia de pregrado que más te ha servido en tu carrera profesional? Introducción a la macroeconomía, materia que hoy en día doy y me encanta. ¿Un consejo a estudiantes de tu carrera? No se le olvide nunca para qué es que quiere estudiar esto, y cuando tenga que tomar decisiones hacia adelante de qué más estudiar, no se le olvide que para allá va y que lo que sea que decida ahora le va a ayudar más o menos a hacer eso, entonces trate de que lo ayude mucho más a lograr esa meta. ¿Clases virtuales o presenciales? No, presenciales 150,000 veces. Y la última, ¿algún malentendido sobre tu área de trabajo que quisieras aclararle a la gente? La economía es llamada la ciencia lúgubre. Tiene la triste característica de ser la ciencia que dice, o la disciplina más que la ciencia que dice, sabe que eso, claro, eso querríamos, pero es que no alcanza para tanto. Como no alcanza para tanto, venga y escogemos que sí y que no, o que más y que menos. Eso con frecuencia es visto como indolencia o como incapacidad de ver todo lo que sería maravilloso tener. Probablemente haya pedazos en que no hacemos suficiente esfuerzo para decir cómo hiciéramos para tener más, pero somos la disciplina a la que le toca decirle al mundo no alcanza para ese pedacito, y entonces hay que meterle, por ejemplo, la mano al bolsillo a alguien que en otras circunstancias diríamos uno cómo va a tocarle el bolsillo a ese grupo o a esa persona. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. Súper chévere, Carlos, gracias a ti. Thank you.